Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos. Bienvenidos un domingo más al centro. Hoy vamos a seguir hablando sobre los modales del musulmán y concretamente me voy a centrar en el concepto de la paciencia, que se dice en árabe sabr, ¿no? Tener paciencia. Todos sabemos lo que es tener paciencia, ¿no? Siempre nos dicen ante las dificultades, hay que tener paciencia, hay que estar tranquilo y tener la esperanza de que esa situación pasará. Pero el concepto de sabr en el Islam, el concepto de paciencia, no es el estar quietos, el estar parados mientras pasa esa dificultad, sino que es un concepto muy interesante porque es paciencia entendida como ser perseverante, proactivo, constante y resistir la dificultad. ¿Vale? Es un concepto un poco diferente y muchísimo mejor realmente, ¿no? Hay una gran diferencia entre una persona que ante un momento de dificultad está simplemente sentado esperando a que esa dificultad pase, dure el tiempo que sea, ¿no? Bueno, ya pasará la situación, a una persona que ante ese momento de dificultad dice, vale, acepto esta dificultad, pero voy a hacer todo lo posible por salir adelante y superar esta situación, ¿no? Esa persona está siendo paciente, pero está aceptando el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, pero también está tomando la acción para superar esa dificultad, ¿no? La paciencia es algo que todos tenemos que trabajar, ninguno de nosotros nace siendo paciente, es una cualidad que se trabaja con el tiempo, ¿no? Hay personas, de hecho, que es verdad, tienen más capacidad, más paciencia que otras, de forma innata, pero aún así todos nosotros tenemos que trabajar esta cualidad, ¿no? Como musulmanes, además, el tema de la paciencia está muy vinculado a aceptar el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? En nuestra naturaleza, Allah subhanahu wa ta'ala ya nos dice que una parte de nuestra naturaleza es impaciente y sabemos que esta dunya tiene la finalidad de ser una prueba para nosotros. Por tanto, el hecho de ser pacientes es una cualidad que nos convierte en mejores musulmanes y es una cosa que Allah subhanahu wa ta'ala nos pide una y otra vez trabajar, ¿no? Como digo, con la experiencia, con los años, uno no nace siendo paciente, sino que lo va practicando a medida que va viviendo su vida, ¿no? Muhammad al-Ghazali, que es el autor del libro de los modales del musulmán, dice: todo musulmán debe resistir a las adversidades sin desesperarse, ¿no? Y precisamente esta frase tiene mucho sentido con lo que acabo de decir, con el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando uno ante una dificultad se desespera, de alguna manera se está rebelando contra la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Se está rebelando, contra el decreto, al-qadar, ¿no? De Allah subhanahu wa ta'ala. Las dificultades, aunque nosotros siempre categorizamos las situaciones como buenas o malas, en verdad esto es siempre bajo nuestra percepción. No hay cosas buenas o malas, sino que simplemente hay cosas que suceden en nuestra vida que tienen un beneficio oculto para nosotros. Las situaciones que nosotros decimos que son malas, en verdad Allah subhanahu wa ta'ala las pone en nuestra vida para que saquemos una lección, un aprendizaje de ellas. De hecho, a raíz muchas veces de estas situaciones malas, obtenemos algo muchísimo mejor, ¿no? Siempre hay una recompensa y precisamente esta recompensa es muchísimo mayor cuando uno es paciente durante esa dificultad. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, en la Sura 47, la Ayah 31, dice: hemos de probaros para saber quiénes de vosotros luchan y perseveran, así como para comprobar lo que se cuenta de vosotros. Así pues, como digo, cada situación que pasa en la dunya, que consideramos difícil, es una prueba de Allah subhanahu wa ta'ala que tiene un beneficio oculto para nosotros. Caso ejemplo, una enfermedad. Una enfermedad nosotros lo vemos como algo malo y de hecho hay enfermedades que son crónicas o enfermedades muy severas, ¿no? Como por ejemplo un cáncer, que realmente no somos capaces de ver el beneficio en ello, ¿no? Son situaciones donde tenemos que ser muy pacientes, donde tenemos que aceptar la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala.
Y conozco a muchas personas que a día de hoy dicen que han sido bendecidas con el cáncer o que han sido bendecidas con una enfermedad crónica. ¿Por qué lo dicen así? Porque a raíz de esa dificultad, siendo pacientes y aceptando el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, esas personas no solo han mejorado su paciencia, sino que también han practicado mucho más la gratitud, se han fortalecido, han aprendido a relativizar los problemas en su vida, ¿vale? Con lo cual, es lo que digo, una situación que a priori puede parecer muy mala, en verdad nos fortalece el carácter, en verdad nos ayuda, tiene un beneficio oculto. A veces puede ser un beneficio más práctico, más tangible, y otras veces tiene que ver con nuestro interior, con trabajar nuestro interior. De hecho, incluso el tema de la enfermedad es una cosa que sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala también a veces envía una enfermedad para purificar a esa persona, con lo cual también es otro beneficio espiritual que puede tener esa situación difícil que vivimos, ¿no? Por eso es importante ser pacientes. Sabemos que este mundo no es ni eterno, ni es estable, y tampoco podemos pretender buscar la felicidad eterna mientras vivamos aquí. Ya sabemos que es algo temporal y que, inshallah, tendremos esa felicidad en el Jannah, pero no aquí. Aquí tenemos muy claro que nuestro objetivo es dar lo mejor de nosotros mismos, con paciencia, buscando siempre la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala y con acción proactiva, porque eso, nuestras acciones, es lo que nos va a contar, ya lo sabemos, de cara a la gira, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala nos dice también en el Corán, concretamente en la Sura 29, la Leya 2 y 3, dice: piensan los humanos que se les dejará decir creemos sin ser probados, ya probamos a sus antecesores. Y efectivamente esto es así, no hay más que ver la historia de los profetas. Siempre digo que las historias de los profetas no están ahí simplemente como un cuento, sino para que nosotros saquemos aprendizajes, ¿no? Moralejas y enseñanzas que podemos aplicar en nuestro día a día, ¿no? O sea, realmente las historias de los profetas son atemporales. Ellos vivieron unas situaciones que en verdad tienen muchísima relación con las situaciones que vivimos hoy en día, ¿no? Caso ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él es una persona no solo de un carácter excepcional, sino de una paciencia muy profunda. Él se vio envuelto en situaciones muy difíciles desde antes de nacer, podríamos decir, ¿no? Sabemos que él fue huérfano de padre antes de nacer. Después perdió a su madre, perdió a su abuelo, perdió a su tío, perdió también a su mujer, ¿no? A Khadija. De sus hijos también tuvo que enterrar y ver morir a muchos de sus hijos mientras él vivió. O sea, son situaciones, estamos hablando de pérdidas de personas muy cercanas a él, por las que realmente sentía muchísimo amor, y tuvo que hacer frente a esas dificultades, a esas situaciones con paciencia, con resiliencia, con constancia, ¿no? con perseverancia, y confiando plenamente en que ese era el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca levantó las manos y dijo: oh Allah, ¿por qué a mí? ¿Por qué me has quitado a mi madre? ¿O por qué me has quitado a mi mujer? No. O hijos, exacto. Él nunca cuestionó el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, aceptó que eso era lo que formaba parte de la voluntad de Allah, ¿no? Y era parte de su destino, de la misión que él y el decreto que tenía Allah subhanahu wa ta'ala para él, ¿no? Es la pregunta que tenemos que hacernos hoy en día, es cómo tenemos que actuar hoy en día. No tenemos que preguntar por qué me pasa esto, sino para qué me pasa esto. Es decir, en la misma pregunta tenemos que pensar cuál es el beneficio que tiene esa dificultad, porque cuando planteamos la pregunta así, nos ayudamos a nosotros mismos a ser más pacientes y a ver la dificultad de otra manera. Existe un hadith sahih, auténtico, de Al-Bukhari, donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: a quien persevera, Allah le da paciencia. Nadie recibe una bendición mejor y más amplia que la paciencia. La paciencia, de hecho, es una prueba de control sobre uno mismo, ¿no?
sobre sus emociones, sobre sus impulsos. No hay más que ver. Los pilares del Islam. Cuando hacemos la salat no solo implica disciplina, sino también paciencia, porque nosotros no vemos los resultados de hacer la oración de forma inmediata, sino que es con la constancia, con la perseverancia, que vemos y sentimos cómo la salat nos beneficia en nuestro día a día. Lo mismo con Ramadán, todas las horas que estamos de ayuno nos enseña a ser disciplinados y también a ser pacientes. Tenemos que controlar y sobreponernos a nuestros impulsos, a nuestro hambre, a nuestra sed, ¿no? Con lo cual, si nos fijamos, cada uno de los pasos y de los actos de adoración que hacemos por Allah subhanahu wa ta'ala también tienen detrás este punto, este objetivo de trabajar la paciencia, ¿no? Como un modal de todo musulmán. De hecho, las personas que enfrentan las dificultades con paciencia sabemos que tienen un rango más elevado delante de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala está contento con ellos precisamente porque aceptan sin rechistar, sin poner problema, aceptan la voluntad de Dios, ¿no? La desesperación no lleva a nada, de hecho, o sea, no nos sirve de nada angustiarnos o desesperarnos ante una dificultad. Eso no va a cambiar la situación, ¿no? Ya está decretada por Allah subhanahu wa ta'ala, así que lo mejor que podemos hacer es tener paciencia y mostrarnos calmados y confiados, con esperanza en que todas las situaciones que pasamos en nuestra vida tienen un principio y tienen un final. No vamos a estar en esa dificultad eternamente, así que mientras dure intentamos poner los medios para seguir adelante de la mejor manera posible y mantenemos la esperanza y la confianza en que eso acabará, ¿no? Dentro de la paciencia, Mohammed al-Ghazali plantea como tres niveles, tres categorías de la paciencia, ¿no? La primera de ellas es la paciencia para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Que es precisamente esto que he comentado, el cumplir con los pilares del Islam, que vemos que en cada uno de estos actos también hay que tener paciencia, no son resultados inmediatos, ¿no? Requiere esta disciplina y, como digo, esta paciencia. También otra categoría es la paciencia para no cometer pecados, que consiste en saber controlarse, en saber controlar esos impulsos y tener la conciencia y la responsabilidad de guiarse por el buen camino, ¿no? De Allah subhanahu wa ta'ala. Eso, dependiendo de la situación que tengamos en nuestra vida, no siempre es fácil. Hay a veces que tenemos tentaciones en nuestra vida con las que tenemos que controlarnos y ser pacientes, practicar esa paciencia, ¿no? Y por último, la tercera categoría es la paciencia por las aflicciones, ¿no? que dice Mohammed al-Ghazali, ¿no? Es decir, el tener paciencia ante las desdichas, ante las dificultades, ¿no? Que es esto que ya hemos comentado. Además, él menciona que la paciencia es algo que está muy vinculado también a la fe, ¿vale? En el Corán, en la Sura 2, la Aleya 155 y hasta la 157, Allah subhanahu wa ta'ala dice: vamos a probaros con algo de miedo, de hambre, de pérdida de vuestra hacienda, de vuestra vida, vuestros hijos, pero anuncia buenas nuevas a los que tienen paciencia, que cuando les acaece una desgracia dicen: somos de Allah y a Él volveremos. Ellos reciben las bendiciones y las misericordias de su Señor. Ellos son los que están en la buena dirección, ¿no? Como vemos, la paciencia, como digo, es una cosa que está muy vinculada a la fe. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos lo dice. Y no hay más que ver, vuelvo a decir, los ejemplos de los profetas, ¿no? Ellos también tuvieron que hacer frente a muchas pruebas de fe. No hay más que ver el caso del profeta Ibrahim, que la paz esté con él, ¿no? Cuando se le pidió sacrificar a su hijo. O la situación de Noa, ¿no? Del profeta Noa, cuando se le dijo que tenía que construir un arca y de hecho se le dijo, ¿no? que pocas personas iban a, bueno, su familia, ¿no? Iba a ser la única, digamos, que iba a salir adelante porque casi todo el pueblo no era idólatra, ¿no? O
O sea, todos los profetas han pasado por momentos de dificultad, por pruebas de fe donde han tenido que ser pacientes, aunque tuviesen al mundo entero en contra. Pero si tenían a Allah subhanahu wa ta'ala y la creencia de que era la voluntad de Allah y que siempre iban a estar protegidos por Allah subhanahu wa ta'ala, pues era la manera que tenían, ¿no?, de poder hacer frente a estas dificultades, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? En definitiva, es ser perseverantes, ¿no?, en la lucha y agradecer cualquier situación, sea buena o mala, como nosotros la categorizamos, ¿no? Porque realmente no hay situaciones buenas o malas, hay situaciones que conllevan aprendizajes en nuestra vida. A veces ese aprendizaje es más práctico y otras veces es más interior, pero todo tiene un beneficio, ¿vale? Y el fin último de ese beneficio, ¿cuál es? Que inshallah alcancemos el Jannah, ¿no?, después de nuestra muerte. Como digo, la angustia y la desesperación no lleva a nada, lo único que hace es, dicho así, es como que demostramos o le decimos a Allah subhanahu wa ta'ala que no estamos de acuerdo con su voluntad. Es una manera de rebelarnos contra Él, ¿vale? Y así lo único que vamos a conseguir es padecer y sufrir más en la dificultad. Es mejor mantenerse firme, calmado, con esperanza y teniendo taqwa y tawakkul, ¿no? Que taqwa es el tener conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala y el tawakkul tener confianza en los planes de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, si tenemos estos conceptos claros, inshallah, pues podremos ser pacientes ante las dificultades, ¿no? Y además pienso que es una de las cualidades más importantes que debemos trabajar como musulmanes, ¿no? Especialmente en los tiempos que vivimos hoy en día, donde es verdad que hay tanto mensaje en contra del Islam, ¿no? Y que nos pueden llegar muchas veces, pues, comentarios o nos podemos ver en situaciones conflictivas que no sepamos bien cómo resolver. Es importante ser pacientes y ser proactivos en nuestro día a día. Inshallah, lo demás dejarlo en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y nada, hasta aquí es la reflexión de la paciencia en el Islam, ¿no? Como la importancia que tiene trabajarla como uno de esos valores que todos los musulmanes tenemos que tener. Y bueno, pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite las dificultades, que nos ayude a pasarlas de la mejor manera posible, inshallah, que nos dé fortaleza, que nos dé paciencia, que nos dé claridad mental, ¿no?, a la hora de actuar y de pensar, y que inshallah pues nos proteja de todas las cosas malas que pueda haber.